Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, estamos aquí listos cerrando el periódico El Tiempo impreso de mañana, preparando la edición dominical del Tiempo de domingo, actualizando eltiempo.com y haciendo Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy es viernes 26 de enero de 2018 y vamos a hablar de temas como: ¿qué estrategia le queda a la oposición venezolana tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en su contra? ¿Y qué viene luego de las protestas de motociclistas que se vivieron hoy en Bogotá? Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído, estamos aquí con Yolanda Gómez, editora de la sección Bogotá del Tiempo, porque lo que más ha consultado la gente hoy en eltiempo.com es todo lo relacionado con la movilización en la ciudad de Bogotá, que esta mañana se vio afectada por los motociclistas cuando decidieron salir a hacer un plan tortuga en varias vías arterias de la ciudad. Esto en protesta al anuncio de la administración municipal de restringir el parrillero con moto, una decisión que ya se conoce que va a ser solo para una zona de Bogotá, pero que sigue causando mucha controversia. Yolanda, ¿qué viene después de estas protestas? ¿Cuándo se saldrá el decreto y qué se espera en adelante? Bueno, lo último que conocemos es que los motociclistas o sus voceros aceptaron una convocatoria que hizo la Personería de Bogotá para participar el lunes en unas mesas de trabajo relacionadas con este tema. Lo segundo que conocemos es que entonces al final del viernes no hay protestas, se espera que ya no haya protestas, que no bloqueen más a la gente. Y lo tercero es que por ley o por normas el distrito tiene que dejar publicado el proyecto de decreto durante 72 horas. Lo más seguro es que la firma oficial sea el lunes. Puede que sea a las 7 de la mañana, puede que sea más tarde. Lo veremos colgado el sábado y el domingo y firmado el lunes. Ya está colgado desde anoche cuando nosotros alcanzamos a publicar en el diario El Tiempo. Cuando hablamos de las zonas que se cubriría. Exacto, porque es que la administración durante toda la semana escuchó la controversia que se generó porque el tema estaba rondando por la ciudad todo el tiempo y en principio la administración había pensado que la restricción fuera en toda la ciudad. Recordémosle a la gente cuál es la zona donde va a estar la restricción. La zona donde finalmente se decidió va de la calle 100 en el norte a la avenida 1 de Mayo en el sur y de la carrera 68 en el occidente a los cerros orientales. ¿Por qué esa zona? Porque la administración evaluó dónde se cometen los delitos en los que se utiliza moto y detectó que en ese cuadrante o en ese gran polígono se comete el 40% y el año pasado fueron 7.500 o algo así de delitos en los que se usó la moto con parrillero. Entonces se determinó ese y además porque la administración decidió escuchar las protestas de la gente en el sentido de que toda la ciudad no tenía el mismo nivel. Bueno, pero entonces el lunes habrá mesas de concertación. Eso quiere decir que mientras esa instancia de diálogo esté vigente, no tendremos más planes tortuga y nos salvaremos de estos caos de tráfico en la ciudad. Esperemos a ver qué pasa porque se supone que lo más seguro es que el decreto salga el lunes temprano. La administración obviamente no lo ha hecho como un anuncio oficial. La administración parece que no va a dar vuelta atrás en la medida porque considera que el incremento de los delitos de más de 3.000 a más de 5.000 de un año a otro entre el 2016 y el 2017 amerita ensayar una medida a ver si se logra reducir. Entonces, ¿qué se va a hacer? Durante 3 meses lo que la administración quiere es medir, controlar qué pasa dentro del polígono y controlar qué pasa fuera del polígono. Si descubre que la medida no impacta de ninguna manera el número de delitos que se cometen con moto o con parrillero, pues no va a seguir adelante, pero si descubre que de pronto es efectiva, como ha ocurrido en otras zonas del país, es posible que la mantenga. Pero digamos que la administración lo que siente en este momento es que tiene una responsabilidad con los ciudadanos, porque las cifras demuestran que el delito con parrillero se ha incrementado en la ciudad. Y el otro tema es que decidió que fuera de 14 años en adelante, porque lo que también tiene evidenciado es que ha aumentado el número de menores de edad y de jóvenes que son utilizados para las bandas delincuenciales. Entonces, en esa medida, por eso se decidió que fuera... esas son dos evidencias que no son una cosa de percepción ni subjetiva, sino basada en los datos. Basada en los datos y en lo que está pasando en la ciudad. Ahora, también hay que decir que este lapso de prueba que se daría a la administración para probar el efecto de la medida va a tener la posibilidad de la concertación, pero no va a ceder a presiones de fuerzas de hecho ni vías de hecho que terminan afectando a toda la ciudadanía. La administración ha dicho
internamente y externamente, que está dispuesta a hacer valer la garantía que deben tener los motociclistas para protestar, pero para hacerlo sin afectar los derechos del resto de los ciudadanos. Y ha insistido mucho en que se necesita colaboración de todos los sectores de la sociedad, porque estamos hablando de la seguridad de 8 millones de personas que en cualquier momento pueden ser víctimas, frente a unos 50.000 motociclistas que son los que realmente se afectarían con la aplicación de esta medida, porque ese es el otro tema, que han cuestionado que de dónde sacan la cifra de los 50.000. Pues resulta que la administración, a través de la Secretaría de Movilidad, hace conteos en las vías permanentes de lo que pasa en las vías, y entonces uno de los conteos es cuánta gente en moto usa parrillero, y llevan unas planillas, se hacen unos conteos, los cruzan y hacen análisis de información. De ahí sale y lo la que cifra. Han detectado es que la cifra de parrilleros está ahí. Hay 472.000 motos en la ciudad, y la mitad de ellas son de 125 y más centímetros cúbicos de cilindraje. Y de esa segunda mitad es que sale la cifra, el 2.5% usa parrillero en la ciudad. Muy bien, muy claro nos quedó, Yolanda, muchas gracias. Sí, señor, con mucho gusto. La clave de las noticias. El tema clave, nos vamos para Venezuela porque hoy se conoció una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que afecta las decisiones y la estrategia de la oposición venezolana luego de que tuvo que reaccionar a última hora para atender el llamado a elecciones que se realizará antes del 31 de abril. Luego de ese llamado anticipado a elecciones que ha generado rechazo en todo el mundo porque no fue consultado con la oposición, porque obviamente pretende generarle pocos espacios de victoria a la oposición y hacer una competencia desigual. Ahora se tomó una decisión desde el tribunal que tiene que ver con el tarjetón que ellos usaban habitualmente en elecciones. Estamos con Sandra Ramírez, su editora internacional del Tiempo, y con Eduardo Soto, editor de la misma sección. Sandra, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues esta fue una decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia y la anunciaron anoche por la noche, y viene justo después también de la decisión anunciada por el gobierno venezolano de programar las elecciones antes del 30 de abril, de adelantar las elecciones que antes estaban programadas para diciembre. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ¿en qué consiste? En inhabilitar el cartón de la Mesa de Unidad Democrática, que es la que representa a la coalición opositora en Venezuela. Y esto, por supuesto, los deja un poco descolocados. Esto, por supuesto, apunta también a debilitar a la oposición, que desde hace rato está, con la falta de un liderazgo conciso. Eduardo, ante esta situación, ¿qué salidas le quedan a la oposición? Andrés, muy buenas tardes y a los amigos navegantes del tiempo.com. Le quedan varias salidas, pero todas estas salidas tienen obstáculos y representan dificultades para lograr una competición leal. La primera es que, primero que todo, la oposición, que de hecho está bastante desunida, tendría que escoger un candidato único. ¿Qué pasaría con ese candidato único? Como no pueden presentar un tarjetón unificado como Mesa de Unidad Democrática, cada uno de los partidos que forman parte de esa coalición presentarían su propio tarjetón, pero con el mismo candidato. A ver si lo entiendo. Ya tienen prohibido tener un tarjetón de la alianza. Ya sí. La Mesa de Unidad Nacional se acabó democrática, se acabó para las elecciones con un tarjetón. Sí. Ahora, si se presentan 4 partidos de oposición, cada uno de esos 4 partidos, pueden ser 5, pueden ser 6, tendría que llevar el mismo candidato para intentar así poder obtener los votos del ganador. Esa puede ser una posibilidad, pero lograr llegar a un candidato único es una cosa un poco complicada porque la idea original era hacer unas elecciones primarias dentro de la oposición para elegir la mejor opción. Pero estamos haciendo cuentas de que muy probablemente las elecciones se van a realizar el 15 de abril o el 14 de abril, el domingo que caiga el 14 o el 15 de abril. Es decir, estamos a poco más de mes y medio de la realización de las elecciones presidenciales. Es decir, no solo hay este problema jurídico, sino también un tema interno, político, que no se ha podido solucionar en este momento. Claro, es muy difícil sacar un candidato único a través de unas primarias en tan poco tiempo. Es decir, ¿en qué momento van a hacer campaña? Mientras que el presidente Maduro prácticamente hace 2 años está haciendo campaña política. De hecho, esta semana mismo ya confirmó que él iba a ser el candidato, que era algo que ya desde hacía muchos años se sabía. Bueno, ¿y la posibilidad de que no se presenten también está sobre la mesa? Así es, Andrés. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Hay un sector de la oposición que está diciendo, si nos presentamos, lo que estamos haciendo es legitimar una dictadura, porque estamos jugando
una aparente democracia en un país que no es democrático y bajo unas condiciones que no es democráticas. No nos presentemos a ver qué pasa. Esto tiene un antecedente, que en unas elecciones legislativas en vida del presidente Hugo Chávez, la oposición no se presentó a estas elecciones legislativas. ¿Y qué sucedió con eso? Eso los borró completamente del mapa político y le abrió todas las puertas al chavismo para hacer lo que le viniera en gana. Entonces, mirándolo con tiempo después, claro, resultó una mala decisión. Resultó una muy mala decisión. De pronto en ese momento se dice, no, pues no participa porque no quieren legitimar al chavismo. Esta vez están diciendo, no participamos porque no queremos legitimar la dictadura de Maduro, pero existe ese precedente muy preocupante y entonces están en esa discusión. Aunque esta vez hay más gobiernos, Estados Unidos, incluso Santos, ahorita antes de empezar a grabar, usted mencionaba que Santos había hecho un pronunciamiento muy fuerte en el sentido de que no se reconocería el resultado de las elecciones. Puede ser que eso facilite que esta vez no se presente a la oposición y tenga un respaldo internacional. ¿Usted cree eso, Sandra? Sí, así es. O sea, finalmente, fíjese que ya hay un partido, por ejemplo, el de Voluntad Popular, que es el partido del líder opositor Leopoldo López, que de entrada dijo que no se iba a presentar a las elecciones y que precisamente ayer fue declarado como ilegal por parte del Consejo Nacional Electoral por no hacer esa presentación. Ahora, lo que dicen analistas también es que los chavistas y el madurismo como tal no se va a meter a este juego de las elecciones sin tener la garantía de que van a ganar las elecciones. Luego, el apoyo por parte de la comunidad internacional al tema de la oposición y al tema de los gobiernos que llaman al no reconocimiento de las elecciones va creciendo cada vez más en la medida en que se sabe abiertamente que lo que está ocurriendo en Venezuela tiene más tintes de un régimen dictatorial que de una democracia. Sandra, y además hay que tener en cuenta lo que acaba de suceder con el embajador español. Así es. Hay una dura pelea diplomática entre los dos países que usted conoce más que ningún otro sobre qué es lo que hay detrás de esta pelea entre España y Venezuela. Exactamente, o sea, fíjese que esta decisión que toma el gobierno de Venezuela de nombrar persona non grata al embajador español en Caracas tiene que ver con la reacción del gobierno venezolano hacia las medidas, las sanciones que tomó la Unión Europea en contra de 7 funcionarios venezolanos, incluidos Diosdado Cabello, quien es ahora el vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto, por supuesto, tuvo una reacción recíproca. España desde el comienzo mencionó que esta iba a ser la reacción y también decidió España nombrar al embajador de Venezuela en Madrid persona non grata. Esto no quiere decir que las relaciones diplomáticas se rompen, pero definitivamente sí está en el punto más alto de tensión que igual ha venido teniendo España y Venezuela desde hace varios años. Para cerrar, Eduard, ¿usted qué cree después de esos 3 escenarios? Todos, digamos, un candidato en diferentes tarjetones, pero un candidato único, la oposición yendo con diferentes tarjetones o la oposición sin presentarse a elecciones. ¿Cuál cree usted que es el escenario más probable que ocurra en adelante? Andrés, yo creo que presenten candidato o no lo presenten, Maduro igual se va a hacer reelegir. Entonces me parece que el mal menor es que igual se presenten, que le jueguen el juego democrático que ha planteado Maduro, y que participen igual, porque de alguna manera también hay que decirlo, Andrés, que el chavismo ya no es mayoritario, que los sondeos indican que el chavismo en unas condiciones normales no podría o no debería ganar unas elecciones, y si se hace evidente o muy evidente un fraude, pues obviamente aquí la presión internacional de nuevo va a entrar a tener un papel importante en la presión que se va a ejercer sobre el futuro de los próximos 6 años de la dictadura o del régimen o como se le quiera llamar a el gobierno de Maduro. Sandra, Eduard, muchas gracias. La cifra del día. Y en la cifra del día nos vamos para el departamento de Córdoba, donde esta semana se destapó el cartel de SIDA, uno de los esquemas de corrupción que se suman a otros como el cartel de la hemofilia, que también es en este departamento, y el cartel de las regalías, que también se había conocido con anterioridad. Ahora lo que nos lleva a estas cifras son los 60 bultos que inicialmente se descubrió que fueron sacados de manera irregular de Confacor, la caja de compensación familiar del departamento, y que contienen evidencias y pruebas de cómo ha funcionado este cartel. Para que nos explique el impacto de esta noticia, estamos aquí con Valentina Obando de la sección de Justicia del Tiempo. ¿Qué pasó con estos bultos, Valentina? Andrés, pues fueron sacados, según un video que encontraron las autoridades, fueron sacados de la caja de compensación el 23 de diciembre, pero se inició todo un rastreo para saber qué había pasado con esa información que contiene facturas de recobros al sistema de salud, a la gobernación de Córdoba. Resulta que
pues la indagación llevó a los investigadores a una empresa de reciclaje donde fue llevada esta papelería pues para deshacerse de ella finalmente y fue recuperada una parte. Todavía no sabemos el total cuánta, o sea, si es un 20%, se un lograron 50%, salvar pruebas, pero se salvaron algunas de las pruebas que ya están en cadena custodia y están siendo revisadas. En medio de la noticia inicial que era bastante preocupante, claro, esto es un tema esperanzador porque les permitirá a los investigadores tratar de establecer la ruta de los responsables. A propósito, ¿cómo va esa investigación? Sí, pues la Procuraduría, que llevó un grupo élite esta semana de investigadores, dice que ya tiene pruebas de 100 casos totalmente documentados en los que aparecen cédulas de personas que no existían o personas que ya habían sido, pues que ya fallecieron y que por las que se estarían cobrando pues este tipo de tratamientos para el SIDA. Estos casos ya fueron documentados y este grupo especial va a permanecer el fin de semana y la próxima semana también a cargo de él. Obviamente la indagación preliminar tiene un periodo de 4 meses en el que se supone que se van a recoger todas las pruebas que sean necesarias. Y las pruebas en este momento, con lo que se ha recaudado hasta ahora, apuntan a la gobernación de Besaile o también tocan en algo la gobernación anterior de Lyons. Pues por ahora la Procuraduría dice que toca a esta administración actual, pero se está buscando también información de la anterior administración. De hecho, ya hay como un avance y es que se cerró la parte preliminar de la investigación que había por el cartel de la hemofilia, tanto en el caso de Alejandro Lyons y de los secretarios de salud que estuvieron en esa época, en ese momento. Entonces posiblemente ya haya decisiones próximas en este caso del cartel de la hemofilia. Y ya que mencionamos a Alejandro Lyons, ¿qué otra decisión judicial se produjo hoy en relación con este caso? Pues hoy conocimos que la Fiscalía citó para el próximo 22 de febrero al papá de Alejandro Lyons, el señor Eugenio Lyons, para imputación de cargos por 2 delitos, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esto porque, de acuerdo con la Fiscalía, él habría participado en el desvío de dineros públicos de Córdoba para la compra pues de unos predios y para usos, digamos, personales o de su familia. Se sabe que se compraron 4 predios específicamente en el transcurso de un solo año por un costo de 4.200 millones de pesos y que a pesar de que no aparecían a nombre del papá de Alejandro Lyons, pues sí se consiguieron personas pues que les ayudaban con el trámite, pero era dinero de ellos. Y ese dato es muy importante porque ahora que está colaborando con la justicia se le reclama la entrega de bienes y hay que probar que evidentemente esos bienes fueron conseguidos eventualmente con dineros irregulares. Valentina, muchas gracias. Lo que viene para su información. De sonido ambiente, en la sección de Lo que viene, tenemos un tema musical de Pussy Riot, porque vamos a hablar del High Festival y este fin de semana hay muchas actividades relacionadas con este evento que a comienzos de cada año atrae al mundo de la cultura Cartagena y una representante de este grupo musical que además tiene una tendencia política muy clara, se presenta en el High Festival en una de sus charlas, en una de sus entrevistas. Carlos Solano, editor de Cultura del Tiempo, ¿es así? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se espera en esta charla? Buenas tardes, Andrés. Pues sí, Nadia Tologno, que es reconocida como, se podría decir que la líder de este trío que fue Pussy Riot, que causó conmoción en Rusia, especialmente para el gobierno de Vladimir Putin, fue muy incómodo. Para el primer gobierno fue muy incómodo, fue una de las crisis más grandes durante su gobierno por la detención a partir de un incidente que ocurre con el grupo y una iglesia en la que ingresó el grupo a grabar unas imágenes. De ahí se desprende toda una polémica que enciende un debate global y genera un movimiento revolucionario identificado con unas máscaras de colores que eran las que usaban este grupo de punk del que escuchábamos esta canción. Sí, hay que recordarle a la gente eso. De pronto cuando uno hace la descripción de esa imagen, estas son tres mujeres rusas que salían jóvenes con unas máscaras, sí, pero a veces salían casi que simplemente en brasieres. Sí. Era una imagen muy, muy impactante, pero con un contenido político muy fuerte detrás. Claro, de hecho Nadia Tologno no solamente con Pussy Riot, desde antes de Pussy Riot había generado escándalos con desnudos, por ejemplo, invadía un museo y se desnudaba en el interior del museo y obviamente había generado bastante ruido. Nadia Tologno hoy es una activista
política, que pues digamos comparte lo que ha sido su experiencia, lo que fue la experiencia de sus compañeras, y lo va a contar en una charla que va a tener a las 11:30 de la mañana en el High Festival en Cartagena. ¿Qué más veremos en Cartagena, Carlos? Pues este sábado es impactante la programación, es decir, hay una charla con Salman Rushdie, Wow. hay una charla con John Maxwell Coetzee, Premio Nobel de Literatura, también pues va a haber charla con Juan Gabriel Vázquez y con muchos otros autores que son favoritos, destacadísimos. Hay charlas, por ejemplo, con músicos como Chucho Merchán, de manera que hay una programación muy variada que atrae mucho a la gente, que convoca, que en algunos casos, algunos de estos eventos se podrán ver en transmisiones en vivo de manera virtual desde el Teatro Adolfo Mejía, de manera que hay una programación muy intensa que este sábado es particularmente intensa. ¿Dónde se encuentran esas transmisiones vía streaming, Carlos? A través de la página web del High Festival, ahí hay una posibilidad de acceder a las transmisiones en línea del High Festival. Y por el lado del Barranquilla, Carlos, que también ha empezado a tener mucha fuerza con el Carnaval de las Artes, que coincide en algunos días con el High Festival. ¿Qué se espera? Coincide en algunos días, hay una programación muy variada, artistas invitados que representan muchísimo las, digamos, como las diversas miradas de carnaval. Ahí ha habido charlas con, por ejemplo, con ilustradoras que representan una nueva mirada del feminismo. Hoy, esta noche está Wilfrido Vargas, pero seguramente como invitado va a estar dando bastante ruido durante el fin de semana en su presencia allá en Barranquilla. Hay una serie de actividades bastante intensa alrededor del carnaval y, por supuesto, una cosa bien interesante de este evento no está solo en los invitados, sino en el público, en la manera en como la gente llega y se disfraza de carnaval. Hay un estímulo los mismos organizadores para que la gente vaya disfrazada, de manera que hay una fiesta que se genera también en las sillas y de la cual los invitados absorben esa energía y se convierte en una ¿Y para fiesta. dónde va? ¿Para Cartagena o para Barranquilla, Carlos? No, lastimosamente tengo a mis enviados especiales allá cubriendo, que van a estar, por supuesto, informándonos de lo que va a estar pasando, con ganas de ir, pero bueno, no se pudo. Sí, así es, qué envidia. Carlos, muchas gracias. Mucho gusto, Andrés. Terminamos la semana entonces con esta última edición de Al Cierre. Los esperamos nuevamente el lunes aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz fin de semana.